NASCAR México Series llega al Autódromo Internacional Miguel Eapet de Puebla. Pogacar es el líder de la versión 2024 del Tour de Francia. Este domingo se corre el Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1. Sorpresivas bajas en el torneo de tenis de Wimbledon. Adidas, nuevo patrocinador oficial del equipo Mercedes de Fórmula 1. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy intentando cumplir, como lo hacemos semana a semana, con la información, con el compromiso, con la información íntimamente vinculada con las distintas expresiones del deporte motor, el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el llamado MotoGP, por supuesto también el Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el identificado como WRC, y desde luego las mejores series del automovilismo deportivo en México, tales como la Supercopa Roche y NASCAR México Series. Pero antes de ir propiamente a estos datos y a todo este material que ya tenemos debidamente preparado para compartir con ustedes, permítame hacer un comentario a propósito de la actualidad que ahora mismo se vive en el seno de la Fórmula 1 y particularmente con el equipo Red Bull. Ya en México, por lo menos, todos estamos absolutamente convencidos que el doctor Helmut Marko es el detractor número uno del tapatío Sergio Checo Pérez. Estamos perfectamente entendidos ahora y nos ha quedado demostrado y exhibido que ciertamente el auto de Max Verstappen y el monoplaza de Checo Pérez están rotulados de una manera bastante semejante, pero que en términos de ingeniería y en términos de preparación de cada una de esas unidades, las distancias son verdaderamente abismales. Vengo a esto a colación porque por increíble que a usted y a nosotros nos pueda parecer, el doctor Helmut Marko salió al paso de las declaraciones, particularmente de algunos, ¿qué podríamos decir?, pretendidos críticos que han intentado denostar la actuación del originario de Guadalajara, Jalisco, en el marco del Gran Premio de Austria dentro de la campaña 2024 de la Fórmula 1. ¿Qué sucedió con Checo Pérez a lo largo del fin de semana? Bueno, pues lamentablemente ni con todo el esfuerzo de él, ni con la colaboración de los ingenieros, encontraron el balance que requiere el Red Bull para ser verdaderamente competitivo. Estuvo sufriendo desde las primeras prácticas y aunque logró colocarse una vez más en la sesión tercera de calificación, pues no le alcanzó más que para ocupar la octava plaza y desde allí surgió un dato muy importante. Lamentablemente el Red Bull con los neumáticos duros se vuelve francamente ingobernable y no hay manera de intentar regular el balance, no hay forma de pretender equilibrar el Red Bull porque con esos autos las temperaturas se van hacia arriba, se degradan excesivamente y no se puede mantener un ritmo medianamente constante. ¿Qué fue lo que sucedió en carrera? Bueno, pues en el mismísimo primer giro, Checo Pérez intentó adelantar a dos de sus antagonistas, de hecho lo consiguió, pero lamentablemente uno de sus rivales tocó el pontón trasero del lado izquierdo y prácticamente le dejó un agujero como si se tratara de un auténtico boquete, como si por allí hubiese atravesado un obús. Bueno, entonces, si ya era complicado manejar el Red Bull, pueden imaginar ustedes ahora mismo lo ingobernable que era en ese momento. Ya era inmanejable el Red Bull a lo largo de toda la competencia. Terminó la prueba, el originario de la Perla de Occidente sumó algunos puntos al concluir en la séptima plaza. Y entonces vinieron las críticas de muchos, ¿verdad? Dijeron, incluso no pudo ni siquiera adelantar o separarse de los autos del equipo norteamericano Haas, el de Jay Haas. Bueno, pues lamentablemente ignoraban
esos pretendidos comentaristas lo que había sucedido a lo largo de la carrera de Gran Premio, donde lo que sí es atribuible a Checo Pérez es la penalización de 5 segundos porque lamentablemente rebasó el límite de velocidad que es el obligatorio, el normativo en la zona de pits, en la zona de los fosos. Bueno, todo parecía entonces que continuaba esa estela negativa para el volante mexicano, pero salió el doctor Helmut Marko a explicar en detalle qué era lo que había sucedido en el Gran Premio de Austria y que a él le parecía absolutamente meritorio el papel que había tenido Checo Pérez. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Bueno, dos centrales, además de toda, de todo el discurso y de todas las expresiones del doctor Helmut Marko, el asesor del equipo Red Bull, sostuvo dos ideas centrales. La primera de ellas, bueno, ustedes vieron el desempeño de Max Verstappen, lamentablemente tuvieron el encontronazo allí con Lando Norris, pero además al auto de Max Verstappen, cuando le calzaron los neumáticos duros, todavía no abandonaba la calle de fosos y Max Verstappen por la intercomunicación, por el radio, ya se estaba quejando del comportamiento del auto Red Bull. Dio algunos cuantos giros con esos neumáticos y vuelta tras vuelta decía que esos neumáticos eran los que peor desempeño tenían con el Red Bull. Y entonces todos voltearon a ver las declaraciones de Checo Pérez, que con antelación, que con suficiente anticipación había señalado, había expresado que esos neumáticos duros no le agradaban al Red Bull. Y entonces ahí comenzaron a darle algo de crédito. Y el otro argumento que utilizó el doctor Helmut Marko, ya se los he compartido, el boquete que tenía la carrocería del auto Red Bull de Checo Pérez y sumado por supuesto a el desempeño de los neumáticos duros en el Red Bull, bueno, explicaban perfectamente la ausencia de ritmo competitivo que había exhibido durante prácticamente toda la prueba el volante mexicano. Así las cosas, el doctor Helmut Marko, sí, por increíble que a usted y a mí nos pueda parecer, avaló el trabajo, la labor, el desempeño de Checo Pérez en el marco del Gran Premio de Austria. Habrá nueva decoración y yo diría, olvídense de la decoración, pónganle el auto a Checo Pérez para que se sienta confortable y entonces pueda ser competitivo. Como quiera que sea, arrancan las actividades del Gran Premio de Inglaterra allá en el mítico trazado de Silverstone y desde luego que allí estará el volante originario de la capital jalisciense, Sergio Checo Pérez. No hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Todo se encuentra listo para la realización de la sexta fecha de la temporada 2024, la mejor serie del deporte motor de nuestro país, misma que se desarrollará en las instalaciones del Autódromo Miguel E. Apet de la ciudad de Puebla. Son 3 las categorías consideradas en el programa general de actividades de esta ronda, iniciando con la prueba correspondiente a Trucks México para dar paso a la estelar NASCAR México y NASCAR Challenge. En esta ocasión se estaría llegando a la primera mitad del calendario puntuable del 2024 y con ello comienzan a estrecharse las posibilidades de quienes podrán optar por el título al clasificarse al llamado playoff. Para esta contienda se ha determinado que será el trazado de circuito en el que se efectúe toda la competencia, por lo que los preparadores deberán trabajar horas extras alineando debidamente los autos, pues hasta ahora solo se han visitado trazados ovales en la primera parte de la temporada 2024 de NASCAR México Series. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes de seguir, agradecer a todos los amigos, a todas las personas que ya nos están acompañando, que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa y con el mismo ahínco a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva del programa.
sea a través de la señal abierta digital o en la señal restringida en todas las plataformas de televisión por cable del centro del país. Como hemos venido comentando a lo largo de las semanas recientes, bueno, pues nos aproximamos muy rápidamente al comienzo de la cita olímpica de París 2024. Una edición que además ha despertado una enorme expectativa en lo que corresponde a la delegación mexicana con los últimos resultados que han venido consiguiendo los deportistas de nuestro país. Bueno, aparentemente ya la delegación habría incrementado su número a poco más de 100 competidores mexicanos y de manera muy significativa el mayor número de estos atletas son del sexo femenino, así es que las mujeres colocándole el acento realmente trascendente a la delegación olímpica de nuestro país, que en un par de semanas más tendrán que comenzar a trasladarse a la capital francesa para tomar parte en las disciplinas tanto de carácter individual como de conjunto en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y a propósito de ello, vamos con esta cápsula olímpica, la colaboración de nuestro buen amigo Alfredo Cocolezzi, con la remembranza de una de esas grandes figuras que han quedado ya con una impronta verdaderamente destacada en la historia moderna, tendría que decir, de los Juegos Olímpicos. La cápsula olímpica, regresamos. La figura de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 fue Johnny Weissmuller. Everything comes down to this moment. Luego de que en París 1924 ganó 3 medallas de oro en el relevo de 4x200 metros, 100 y 400 metros libres y bronce en waterpolo, el nadador estadounidense no pudo igualar su cosecha de medallas en Ámsterdam 1928 debido a una lesión muscular. Aún así demostró su potencial para convertirse en la figura de la justa. Consiguió nuevamente la medalla de oro en los 100 metros libres con un tiempo de 50 segundos y 6 centésimas, rompiendo el récord que él mismo había impuesto 4 años antes, además de otra presea dorada en el relevo de 4x200 con el equipo estadounidense. Tras dicha edición olímpica, este atleta se retiró pero dejó su legado. En total, durante su carrera olímpica, Weissmuller consiguió 5 medallas de oro y 1 de bronce, además de que ganó 52 campeonatos nacionales de Estados Unidos y estableció 67 marcas mundiales. Nunca perdió una competición y se retiró de la natación amateur invicto. En 1932 inició su larga carrera en el cine, donde personificó a Tarzán y de ahí realizó un total de 36 películas hasta la década de los 60. La gran figura de Ámsterdam 1928, Johnny Weissmuller. Bueno, pues allí está la colaboración de Alfredo Cocolezzi, que tendríamos que decir de los datos que nos aporta a casi un siglo de distancia de esa historia verdaderamente rutilante de Johnny Weissmuller, al cual seguramente muchos de ustedes habrán visto en las salas cinematográficas encarnando el personaje de Tarzán, ¿verdad? Y necesariamente siempre tendría que presentarse obligadamente alguna escena de carácter acuático, ¿verdad? Para que se pudiera ver las mayores y mejores habilidades de Johnny Weissmuller, quien se habría de convertir, como hemos comentado, en una estrella muy destacada de la industria cinematográfica de Hollywood allá en los Estados Unidos. Bueno, un par de datos de actualidad. Comentar que Argentina superó finalmente a Ecuador por la vía de los penales. Tuvieron que definir in extremis esa
segunda fase, esa primera parte de la segunda fase eliminatoria de la versión 2024 de la Copa América. El partido en el tiempo reglamentario terminó empatado a un tanto. Los argentinos se fueron adelante, los ecuatorianos empataron, llegaron al lanzamiento de los penales y allí los pamperos fueron más certeros. 4-2 se impusieron por la vía de los penales, los dirigidos por Lionel Scaloni. Y por la otra parte, el equipo mexicano de baloncesto, del cual hemos estado hablando a lo largo de los días recientes, enfrentó a su similar de Costa de Marfil. Los pupilos de Omar Quintero consiguen la victoria, así es que van a enfrentar al primer lugar del otro grupo. Los tricolores clasifican a la siguiente fase ocupando la segunda plaza, van contra el primer lugar del siguiente grupo, que es nada más y nada menos que el equipo anfitrión, es decir, Puerto Rico, porque este torneo de repechaje olímpico o el certamen preolímpico de baloncesto varonil se está disputando en la Isla del Encanto, particularmente allá en San Juan de Puerto Rico. De tal manera que, bueno, pues en este sentido habrá desde luego la expectativa de ver qué consigue el novel equipo mexicano. Por lo pronto, este mismo sábado van a enfrentar a la quinteta anfitriona de Puerto Rico en el llamado repechaje olímpico. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Luego de 6 etapas disputadas en la prueba reina del ciclismo de ruta para los profesionales de esta disciplina, varias cosas van quedando claras para esta versión 2024 del Tour de Francia. Por un lado, ya nos entregó la nueva marca histórica de victorias parciales que ha quedado en manos del británico Mark Cavendish, quien ya sumó 35 triunfos en su contabilidad particular. Del mismo modo, se ha venido configurando que los grandes favoritos ya ocupan los primeros sitios de la clasificación general y que la definición se dará de manera clásica, es decir, en las etapas de montaña. Tadej Pogacar es el puntero, escoltado por Remco Evenepoel y desde luego por Jonas Vingegaard, quienes el día de mañana se enfrentan en la primera contrarreloj de esta versión 2024 con una longitud de poco más de 25 kilómetros. Bueno, pues una prueba verdaderamente extenuante, lo que corresponde a la versión 2024 del Tour de Francia. Ya el líder es Tadej Pogacar y vamos a ver si consigue sostenerse. Se disputa la primera contrarreloj, habrá otra más en lo que corresponde a esta versión 2024 del Tour de Francia y son poco más de 25 kilómetros los que tendrán que disputar contra el crono los pedalistas que están tomando parte en esta versión 2024 del Tour de Francia. Ya estaremos platicando de ello. Bueno, antes de continuar, vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares, los medios de comunicación, ya sea de manera impresa o los de carácter digital que se ocupan del universo del deporte. Ahí tenemos la afición, dice, renovación generacional simulada en el tricolor. Bueno, es que ¿quién les va a creer eso de la renovación generacional? Ese es un argumento absolutamente pueril, impreciso, incluso falso, porque no hay tal relevo generacional en el equipo tricolor. Y en cualquier caso, la actuación de los más jóvenes, relativamente hablando, porque no hay ninguno de 16, 17, 18 años, todos tienen más de 23, 24, 25, y el relevo generacional, pues ahí queda absolutamente en entredicho. Pero ya les decía, al margen de esos jugadores o de los más veteranos, la actuación ha sido simple y sencillamente decepcionante del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y a pesar de ello, bueno, pues ya saben ustedes, el Jimmy Lozano va a seguir al frente de la escuadra de la Federación Mexicana de Fútbol. Costoso empate para Brasil. Bueno, pues ahí está, desde luego, adrenalina reportando lo que sucedió entre los amazónicos y los colombianos. 1-1, los brasileños se habían ido adelante en el marcador, pero antes de que concluyera la primera parte, los parceritos habían empatado
el tanteador y el partido ha terminado así 1-1 entre Brasil y Colombia, también en la versión 2024 de la Copa América. El esto dice blindado, bueno, pues ahí está el amazónico André Jardine, el técnico del conjunto americanista, signando el contrato que lo va a ligar durante 2 años más al conjunto de Cuapa. Algunos sostienen que los títulos los ha conseguido al verse favorecido por el cuerpo arbitral. Al margen de ello, bueno, pues ya consiguió 2 títulos consecutivos y eso sea, digamos, significativo, al menos para los seguidores del conjunto americanista. Y de ello se ocupa el esto. El Universal Deportes dice, cumplen un sueño, y ahí está lo que habíamos venido comentando hace apenas unos minutos atrás. En los días y en las horas recientes, bueno, pues sucede que varios atletas y varias competidoras de nuestro país han conseguido confirmar el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 y con ello se ha incrementado el número de los integrantes de la delegación olímpica mexicana que tendrá que asistir a la Ciudad Luz, a la máxima justa deportiva, los Juegos Olímpicos. Agárrate, dice cancha.com, y habla también del empate entre Brasil y Colombia y ya anticipa también los partidos de la Eurocopa. A la distancia ahí se puede apreciar España ante Alemania, Portugal ante Francia, es Inglaterra ante Suiza. Y bueno, los últimos no los alcanzo a distinguir correctamente, pero ya son los encuentros, por supuesto, de la ronda de los cuartos de final en la Eurocopa de Naciones en esta versión del 2024. Arena Deportiva dice, América amarra a Jardine. Bueno, pues ahí está Jardine, el técnico de origen brasileño que ha ampliado su convenio laboral con el conjunto de Cuapa, de tal manera que va a continuar al frente de los americanistas durante 2 años más allá en la capital del país. Así es que esa es la noticia que seguramente tendrá absolutamente de plácemes para los fanáticos del conjunto de Cuapa, que continúan celebrando la consecución del bicampeonato, 2 títulos, como dirían los norteamericanos, espalda con espalda. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un trazado legendario para el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 albergará la prueba oficial este fin de semana en una cita esperada por propios extraños. Max Verstappen sigue en la cima de la clasificación general de pilotos, pero los competidores de la formación McLaren ya no son solo una sombra, sino una verdadera amenaza. En lo relativo a la puntuación por equipos, ciertamente la escudería Red Bull se sostiene en la primera plaza, pero las irregularidades en las presentaciones del volante mexicano Sergio Checo Pérez han comprometido el dominio mostrado en las primeras carreras del año. De este modo, el Gran Premio de Silverstone cuenta con todos los ingredientes indispensables para convocar a millares de aficionados en la Gran Bretaña y desde luego a millones de fanáticos en todo el orbe. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, desahogamos algunos de sus comentarios y de sus saludos. Muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, que hacen el esfuerzo por contactar con nosotros. Les garantizo que para todo el equipo de colaboradores del Bla 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 Deportivo siempre resulta muy estimulante el poder conocer que están ustedes interesados en los temas que les proponemos. Bueno, desde Chihuahua nos llama mi querido flaco Héctor Lozano, muchas gracias. De Hermosillo, Sonora, Javier Nájera. De Puebla, Osana Amador, muchas gracias. Gris Vargas, a ver si ahora sí le vemos, Gris, allá por la Angelópolis. Tiene usted varias inasistencias allí en la temporada 2024 de NASCAR México Series. Ari Ortiz también entró en contacto, muchas gracias. Fernando Ferrusca de Hércules, muchas gracias, muy amable. Jano GF, que ese es el primero siempre de la lista, gracias Jano. Irán Hermosillo también se comunicó con nosotros. Bueno, pues en unos minutos más desahogamos el resto de sus comentarios y de sus saludos. Muchas gracias. Llegamos entonces a la primera mitad del calendario puntuable del 2024
en lo que corresponde a NASCAR México Series, y el escenario es verdaderamente formidable, tal y como podemos apreciarlo. El Autódromo Internacional Miguel E. Abet de la ciudad de Puebla, en un trazado de circuito, no en el trazado oval, sino en el trazado de circuito, va a disputar esta sexta ronda de la temporada del 2024. Las expectativas para quienes ya están, digamos, con un sitio garantizado en la postemporada, en el denominado playoff, siguen siendo, digamos, amplias, pero son preocupantes para quienes todavía no consiguen una victoria y se han visto o se han podido ver rezagados en las puntuaciones como para asegurarse un puesto, una plaza en la postemporada. Por ello, al llegar a la primera mitad del calendario, será particularmente importante sumar muchos puntos, el mayor número de ellos que se pueda, y encontrar también las condiciones para optar por la bandera a cuadros allá en el Autódromo Internacional Miguel E. Abet de la ciudad de Puebla. Dicho esto, vamos a revisar con ustedes el renglón estadístico de cómo marcha por ahora la campaña 2024. En la categoría Trucks México, la categoría de las camionetas con los motores de 6 cilindros, ahí tenemos a Gerardo Chispa Rodríguez, el piloto capitalino que está como líder de la clasificación y además ya ha garantizado propiamente, podríamos decir, a la postemporada. Everardo Fonseca, que también viene con un paso ascendente en la temporada, está en la segunda plaza. Andrea Lozano está en la tercera colocación. Esteban El Toro Rodríguez, el joven piloto capitalino, está ocupando el cuarto sitio. Y Víctor Manuel Gama, otro capitalino, el piloto más seguro de esta categoría, completa el selecto grupo de los 5 mejores en los resultados que arrojó la prueba disputada allá en el Óvalo Aguascalientes, México. Seguimos entonces el estado del campeonato de la categoría Trucks México con los resultados que se presentaron en Aguascalientes. Rodrigo Mayo está en la primera posición, a pesar de haber tenido un sólido contacto contra el muro allá en territorio hidrocálido. Tiene 246 unidades. Mateo Girón, el novato de la temporada del 2023, ahora ya con los consagrados, está en el segundo puesto con 234 puntos. Esteban El Toro Rodríguez ya saltó a la tercera posición, tiene 232 unidades. Andrea Lozano está en el cuarto lugar con 215 puntos y completa el selecto grupo de los 5 mejores. Gerardo Chispa Rodríguez, al tener 212 unidades en el selecto grupo, ya les decía yo, en el muy exclusivo club de los 5 mejores. En lo que corresponde a los resultados de la categoría Challenge, NASCAR Challenge, el Hermes capitalino Andrick Di Mayuga consigue su tercera victoria de la temporada. Está en un plan verdaderamente dominante Andrick Di Mayuga. Eloy Sebastián López, el jovencito del sureste mexicano, terminó en el segundo sitio. En la tercera colocación llegó Jorge de la Parra, el piloto capitalino. En el cuarto sitio llegó Marco Marín Paredes, el piloto originario de Guadalajara, Jalisco. Y en el quinto puesto se ha ubicado el capitalino Giancarlo Becchi. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? En el estado del campeonato, Andrick Di Mayuga es el líder de la campaña, 164 puntos. Le escolta a Jorge de la Parra con 153 unidades. Eloy Sebastián López está en el tercer sitio con 135 puntos. Giancarlo Becchi, 130 unidades. Y en el quinto lugar, el potosino Víctor Barrales Jr. con 127 puntos, los 5 mejores de la clasificación de la categoría NASCAR Challenge. Y con los consagrados en la categoría NASCAR México, la victoria del jovencito capitalino Andrés Pérez de Lara. En el segundo puesto llega el potosino Alex de Alba, el chamaco de las manos de oro. En la tercera colocación, Javi Razo, el capitalino, el sideral capitalino Javi Razo. Max Gutiérrez en el cuarto sitio y Germán Quiroga, el veterano de 1000 batallas, ocupa el quinto sitio. Con esos resultados,
Las posiciones nos indican lo siguiente: Javi Razo, el sideral capitalino, tiene 221 puntos. Rubén García Mateos, el internacional mexicano, le escolta con 203 unidades. Irwin Vences, a base de constancia, ocupa ya el tercer lugar, tiene 196 puntos. Julio Rejón en la cuarta plaza con 178 unidades. Y Alex de Alba, el potosino, completa este selecto club con 175 puntos en la clasificación de los consagrados de NASCAR México Series. La próxima cita, domingo 7 de julio, en el Autódromo Miguel E. Abed del Angelópolis, una contienda verdaderamente extraordinaria, la que nos espera el próximo domingo allá en territorio poblano. Ya saben ustedes, en la categoría Challenge, el líder es Andrick Di Mayuga, y en la categoría NASCAR México, el puntero es Javi Razo. Dos capitalinos por ahora dominando la clasificación de las dos categorías más importantes de NASCAR México Series. Con estos comentarios aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Con signos de preocupación, los integrantes del equipo de soporte del raquetista serbio Novak Djokovic observaron su segunda victoria en el torneo abierto de Inglaterra, pero igualmente percibieron ciertas debilidades en el número 1 del mundo. Un triunfo en 4 sets no ha dejado satisfechos a sus colaboradores, a pesar de asegurar continuar en la contienda en la llamada Catedral del Tenis Mundial. Peor lo han pasado algunos otros competidores, tales como Naomi Osaka, quien ha sido eliminada en la segunda ronda del certamen al ser superada por la estadounidense Emma Navarro al son de 2 sets consecutivos con tanteadores de 6-4 y 6-1. De la misma manera, el griego Stefanos Tsitsipas ha quedado eliminado del cuadro varonil, en lo que representa un duro tropiezo para el helénico, quien se ubica entre los mejores exponentes de las filas del tenis para profesionales. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Antes de que comenzara la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, allá con el legendario Rally de Monte Carlo, hubo algunos anuncios y algunos pronunciamientos muy importantes. El primero de ellos, que el bicampeón mundial, el finlandés Kalle Rovanperä, confirmaba que no iba a correr el calendario completo, que había alcanzado una clase de acuerdo muy particular, muy singular con la armadora nipona de Toyota, y que entonces no haría el calendario completo. Y en el mismo orden de ideas, y desde luego con la misma orientación, Sebastián Ogier, el multicampeón del WRC, piloto de origen galo, confirmaba que él tampoco iba a disputar el calendario completo. Eso le abría enormes posibilidades a su coequipero Elfyn Evans de poder mantenerse como el líder primero del equipo y después intentar optar por el título mundial del rallismo de velocidad. Esa era la circunstancia, y que se abría también esa ventana de oportunidad para algunos otros competidores, tales como Thierry Neuville, y algunas sorpresas como Andreas Mikkelsen, que se han venido dando en la campaña del 2024. Llegó la cita del Rally de Polonia, y en el Rally de Polonia, como es habitual, salieron todos los pilotos acompañados de sus navegantes, de su tripulación, a hacer el reconocimiento de las etapas que iban a conformar la versión 2024 del Rally de Polonia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Sebastián Ogier, acompañado de su navegante, iban trazando en alguna de estas etapas, tal como la que vemos ahora mismo en pantalla, y resulta que un aficionado del WRC, por supuesto de origen polaco, pues intentó emular a nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, que se sube en su Audi TT y viaja cotidianamente desde San Juan del Río, y siempre llega presumiendo que ha roto récord de velocidad en la carretera 57 de nuestro país. Bueno, pues alguien que intentó imitar a nuestro productor chocó de frente con el auto de Sebastián Ogier,
y entonces el piloto francés, el multicampeón del WRC, tuvo que ser hospitalizado. La peor parte se la ha llevado su navegante, quien tuvo que permanecer durante varios días más en el nosocomio en observación, y en consecuencia se canceló la participación de Sebastián Ogier en el Rally de Polonia. Con esa ausencia, pues obviamente no iba a poder sumar puntos y se iba a rezagar todavía más en la clasificación general de pilotos del llamado WRC. ¿Qué sucedió con Kalle Rovanperä? Pues estoy casi seguro que Jari-Matti Latvala, el ex competidor también de origen finés, habrá charlado con él, habrá hablado directa y enérgicamente con él y le dijo: mira, Kalle, tienes 22 años de edad, lo único que tienes en la vida es tiempo. Ciertamente ya cuentas con 2 títulos mundiales, pero te sigue faltando experiencia, te sigue faltando conocimiento y careces todavía de la madurez de un piloto como Sebastián Ogier o como Sebastián Loeb, que los antecedieron como campeones mundiales. Entonces te pido, Kalle Rovanperä, que salgas a los tramos cronometrados y exhibas el talento que nos has querido entregar a cuentagotas en esta temporada del 2024. Ignoro francamente si ese haya sido el tono de la conversación, pero Kalle Rovanperä salió a brindar una exhibición por todo lo alto y ha pasado por encima de todos sus antagonistas para imponerse de manera absolutamente categórica en la versión 2024 del Rally de Polonia, que además debo decirles no estuvo exenta de complicaciones. Hubo bastantes tramos que tuvieron que ser cancelados porque las condiciones de la superficie donde iban a transitar estos autos del WRC no eran las idóneas, ni siquiera se acercaban a las aceptables, y entonces ha comenzado ya a surgir el fuerte rumor, o como dicen allá en España, ¿verdad?, el burdo rumor de que probablemente Polonia se quede sin rally para la campaña del 2025, en tanto que en México pues todavía no se confirma si habrá WRC. Quedan 2 plazas todavía disponibles. Está confirmado Paraguay y está confirmado también Chile para la temporada del 2025 del WRC. Ese fue el contexto, digamos, general que ha marcado la realización y el desarrollo del Rally de Polonia 2024. Vamos con los resultados. ¿Qué sucedió en el Rally de Polonia? La victoria absoluta de Kalle Rovanperä de los nipones de Toyota. Elfyn Evans, su coequipero, le ha escoltado en el segundo sitio. En la tercera colocación, el galo Adrián Formoy del equipo con los colores del óvalo azul del M-Sport de Malcolm Wilson. Thierry Neuville, el líder de la temporada hasta ese momento, estaba ocupando la 4ª plaza con los sudcoreanos de Hyundai, y Andreas Mikkelsen, señoras y señores, le dieron la oportunidad de regresar al WRC y vean ustedes lo que consigue: un destacadísimo 5º puesto en el Rally de Polonia, también con los colores de la armadora sudcoreana de Hyundai. Y con esos resultados, cómo marcha la clasificación general de pilotos. El piloto belga Thierry Neuville, quien consiguiera su primer podio en el WRC, precisamente en el Rally de León en nuestro país, es el líder, tiene 136 unidades. Ya se acercó muchísimo el galés Elfyn Evans, tiene 121 puntos. Otanak, el ex campeón del mundo, les persigue con 115 unidades. El piloto estonio Sebastián Ogier, a pesar de no haber sumado, se mantiene en la 4ª colocación con 92 unidades, y su coterráneo Adrián Formoy completa el selecto grupo de los 5 mejores con 91 puntos en lo que corresponde al estado del campeonato en el llamado WRC. La próxima cita de este fin de semana que se avecina al siguiente, el Rally de Letonia, otra de las pruebas que se están disputando, por supuesto, en el continente europeo, pero que está en grave riesgo de no confirmarse para la temporada del 2025. Vamos a estar muy pendientes de ello. Es la 8ª ronda de la campaña, del 17 al 21 de junio,
el Rally de Letonia y vamos a ver si allí sí puede competir, si allí sí puede correr el galo Sebastián Ogier. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Es bien sabido que todos los equipos que toman parte en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se alistan con mucha anticipación para las campañas venideras y no solamente en el renglón de la ingeniería, sino también en muchos otros rubros. Ciertamente están confirmados los cambios radicales de reglamento y de motores para la temporada del 2026, pero con antelación las distintas formaciones realizan diversas negociaciones. Para la escudería Mercedes, que encabeza a Toto Wolff, el proveedor oficial de la ropa y la indumentaria de sus pilotos e integrantes en general del equipo reviste una particular importancia. De tal modo que para la campaña del 2025, en la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, será la marca alemana de Adidas la que suministre todos los uniformes oficiales de la formación Mercedes en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues se ha disputado el fin de semana que nos ha antecedido una de las pruebas más significativas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la categoría reina, el llamado MotoGP, que se han dado cita en el trazado de Assen, allá en los Países Bajos. Y solamente les voy a compartir un dato que seguramente muchos de ustedes conocen, como para intentar contextualizar y poder también pretender dimensionar lo que representa una carrera en el circuito de Assen. Poco más o menos se dan cita allí más de 150, 170 mil fanáticos, y de esa cantidad, poco más de 100,000 de ellos llegan en motocicletas. ¿Se imaginan ustedes una convocatoria donde se puedan ver reunidas 100,000 motocicletas? Bueno, pues es francamente inimaginable. Y por increíble que les pueda parecer o no, todavía despiden las bengalas amarillas, los gases amarillos, porque todo mundo todavía porta las pelucas amarillas, recordando al siempre legendario y mítico, debo decir, Valentino Rossi. Bueno, pero para esta versión 2024, en el circuito de Assen, ahí están los ganadores. Ahí vemos, por supuesto, a Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia del equipo oficial Ducati, se hace acompañar del madrileño Jorge Martín, que también tiene una moto Ducati, solamente que del equipo Pramac, y en la tercera plaza, bueno, pues aparece el también italiano Enea Bastianini. Esto simplemente para ejemplificar no solamente el dominio, podría atreverme a decir la hegemonía que ha impuesto Ducati, porque además lo vamos a revisar en el renglón estadístico, pero Jorge Martín, el del equipo Pramac, bueno, es el líder de la temporada, escoltado por el bicampeón reinante, que es el italiano Pecco Bagnaia. Así es que, bueno, las mejores noticias se las ha estado llevando, por supuesto, la casa Ducati, la casa de Borno Panigale, y que ahora tiene absolutamente en el éxtasis a todos los seguidores de esta firma escarlata. Así es que, dicho esto, vamos con lo que sucedió en el circuito de Assen, la catedral del motociclismo de velocidad en el orbe. Francesco Bagnaia se queda con la bandera a cuadros del equipo oficial Ducati. Jorge Martín, el piloto español del Pramac Racing, en el segundo puesto. En la tercera colocación, el italiano Enea Bastianini, que va a abandonar las filas de Ducati para la campaña 2025, que lo mismo hará Jorge Martín. Fabio Di Giannantonio del equipo oficial de Valentino Rossi, el BR46, que habrá que decir que Pecco Bagnaia es también el discípulo más distinguido de Valentino Rossi. Por eso la estela, y no solamente la estela, la huella de Valentino Rossi es absolutamente imperecedera en el MotoGP. Maverick Viñales, el nativo de Sabadell del equipo Aprilia, que cambiará también de formación para la temporada que se aproxima, termina
en el quinto puesto. Y con esos resultados vamos a revisar cómo marcha el estado del campeonato. Aquí lo tenemos, el líder es Jorge Martín, el piloto español, tiene allí 200 unidades. Pecco Bagnaia ya se le aproximó muchísimo, tiene 190 puntos. Marc Márquez, el nativo de Cervera, tiene 142 unidades, también con una moto Ducati. Enea Bastianini, también de Ducati, en el cuarto lugar con 136 unidades, y Maverick Viñales, el catalán, tiene 118 puntos. Como es fácil apreciar, 1, 2, 3 y 4, solo motos Ducati, por si alguien dudaba de la casi hegemonía de la casa escarlata de Ducati, las motos italianas. La próxima cita del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, pues no vamos a tener que esperar mucho. De hecho, ya han comenzado las prácticas en el circuito de Sachsenring, el Gran Premio de Alemania, la ronda número 9 de la campaña 2024 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, que está verdaderamente exultante, con una gran cantidad de pilotos que tienen legítimas aspiraciones a la victoria, aunque ahora el líder es Jorge Martín. Ya vimos que el bicampeón Pecco Bagnaia se le ha aproximado muchísimo. ¿Tenemos tiempo para verlo de Fórmula 1 o ya no nos queda tiempo, productor? A ver, vamos a verlo entonces, porque vamos a tener actividad también, solamente que en el circuito de Silverstone vamos a ver qué sucedió con la máxima categoría, la victoria del británico George Russell del equipo de Mercedes, Oscar Piastri, el australiano de McLaren, en el segundo lugar, el madrileño Carlos Sainz de Ferrari en el tercer puesto, Lewis Hamilton, el británico, termina en la cuarta colocación, y Max Verstappen, el tricampeón del mundo consecutivo, el monarca reinante, en el quinto puesto. El estado del campeonato, vamos a revisarlo. Max Verstappen sigue en la cima, 237 puntos. Lando Norris, el británico, le escolta con 156 unidades. Charles Leclerc tiene 150 puntos. Su coequipero Carlos Sainz en Ferrari, 135 unidades. Y Checo Pérez, que se ha rezagado, se queda con 118 puntos, completando el selecto grupo de los 5 mejores en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, la clasificación por equipos. Bueno, Red Bull tiene 355 puntos, Ferrari se ha acercado con 291 unidades, lo mismo que McLaren, que tiene 268 puntos, Mercedes todavía una distancia importante, 196 puntos, y Aston Martin, gracias a Fernando Alonso, está en el quinto puesto con 58 puntos, los 5 mejores de la clasificación por equipos. Y la cita que ya ha comenzado, domingo 7 de julio, el Gran Premio de la Gran Bretaña en el legendario circuito de Silverstone. Hacemos votos porque le vaya muy bien al tapatío Sergio Checo Pérez y que podamos compartirlo con todos ustedes. El fin de semana, si el creador no dispone otra cosa, estaremos allá en la Angelópolis en la sexta ronda de la temporada de NASCAR México Series. Con esto no nos queda tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.